Así que levante su mano derecha y Padre, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo especial y perfecto que tú nos regalas, en el que nos alineas en todo estado profético, en todo alineamiento profético, Señor. Que los aires sean cargados en este momento de una unción, Señor, profética en los corazones, y que haya una palabra que traiga una determinación sobre el pueblo para avanzar y para llevarnos a niveles mayores de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, bienvenido una vez más entre nosotros. Tu presencia es lo más importante y maravilloso que queremos hoy aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesito que ese fondo musical me meta en lo que quiero, así que sería más como que se metan en una canción y estén ahí de fondo, porque si no, lo que voy a decir no se va a sentir como lo que se oye. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Cuando lo tiene me dice amén. Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, diga Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de Dios que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén y amén. Vamos a dejarlo ahí porque sé que conocemos parte de la historia. El monte Moria, hermanos, Moria en hebreo significa considerado por el Señor. Considerado por el Señor. Eso significa el monte Moria. El monte Moria no es que específicamente era un monte, sino que era un territorio llamado Moria, y habían diferentes montes en ese lugar, alrededor de ese lugar. Eran como colinas, era un grupo de colinas, de las cuales comúnmente es un lugar que debía subir a Abraham para ofrecer un sacrificio. Diga sacrificio. Pero este sacrificio no era cualquier sacrificio, era precisamente su hijo amado. Recordemos que era la promesa, recordemos que era el cumplimiento de un pacto que Dios había hecho con él, de darle un hijo. Porque ya él era avanzado en edad, ya Sara tampoco podía tener hijos. Y Abraham venía, si usted se pone a estudiar, Abraham venía de una descendencia, de una familia de estériles. Esa gente venía de esterilidad, esa gente no tenía nada, pero el Señor le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y todo eso viene en una secuencia de cosas hasta llegar al día que cuando ya tiene a su hijo, que cuando él está disfrutando la promesa, Dios le dice: lo voy a probar. Dame a tu hijo, dame tu único hijo, dame a Isaac y sacrifícamelo. Y entonces, curioso eso, porque hay otro dato importante de Moria, es que era el lugar
era el sitio donde sería construido más adelante el templo, donde hubiera sido construido, el templo de Salomón. Vea que era un lugar importante. Ahí sería construido en el futuro el templo de Salomón. Y otra cosa más de esa zona de Moria es que también se dice que ahí estaba el monte donde Jesús iba a ser crucificado. Entonces, lo que el mensaje profundo que el Señor, que Dios le estaba dando a Abraham con ese tema, a veces precisamente no era sacrificar a su hijo, sino que lo que quería era revelarle algo. Pero a veces, para que Dios nos revele este tipo de cosas, nos va a llevar a lugares altos, nos va a llevar a lugares donde algo va a morir en el camino, porque pensamos que va a morir cuando llegue arriba, pero a veces las cosas no mueren cuando uno llega arriba. A veces las cosas mueren en el camino, en el viaje donde vamos avanzando. Dios va haciendo que algo se muera en nosotros, y eso que se está muriendo sin darte cuenta es el sacrificio que estás ofreciendo en ese momento a Dios. Donde el mismo lugar que Isaac, hijo de Abraham, en el monte Moria, iba a ser sacrificado, iba a ser entregado por su padre, es el mismo lugar donde Jesús fue entregado por su padre también. Lo que estaba haciendo Dios con Abraham era dándole una vislumbre del futuro. Le estaba mostrando lo que iba a suceder, y le estaba mostrando a través del altar que se estaba construyendo allí para sacrificar a Isaac, la forma en la que él iba a levantar también un templo, la manera de la adoración que iba a ser impartida en el futuro. Todo esto estaba mostrando Dios a través de lo que estaba haciendo. Ahora, el recorrido para llegar a este lugar, si usted lo averigua, era de 2 días, pero Abraham duró 3 días. ¿Y por qué Abraham duró 3 días para llegar a un lugar que se duraba 2 días? Bienvenida, hace rato no la veía. ¿Por qué dura 2 días? ¿Por qué un lugar que duraba 2 días, Abraham dura 3 días? Y yo me puse a investigar esto y llegué a la conclusión de que cuando tú tienes que entregar algo como lo que Abraham tenía que entregar, tú vas a obedecer, porque obedeces a Dios, pero te va a tomar más tiempo de lo que te llevaría, porque el trayecto de ahí de 2 días se te va a convertir en 3 días. Porque usted no quiere llegar ahí. Si él sabía que tenía que sacrificar a su hijo, ¿qué serán las cosas? ¿Qué era lo que pasaba por la mente de Abraham en ese momento? Un día de camino, ¿cuántas cosas vinieron a su mente? ¿Cuántas cosas llenaron su corazón en ese instante? Pero usted tiene una prueba que lleva apenas 3 días y usted siente que se está muriendo. Abraham caminó 3 días en un camino que se completaba en 2 días, porque no era fácil ese trayecto. Posiblemente Abraham tardó casi ese 3er día para llegar al monte, porque Jehová le había hablado y había pensado todo lo que estaba pensando él, todo lo que tenía que hacer. Y llega hasta cierto punto y dice a los 2 siervos: ustedes quédense aquí, porque yo voy a llegar hasta allá con el niño. Primero, porque si los siervos hubieran ido, no le hubieran permitido poner al niño en el altar. Si hubieran negado, porque hubieran dicho: este está loco, va a sacrificar a su hijo, va a matar a un humano. Hay veces que uno no puede avanzar más allá con cierta gente, hermanos, porque ellos no están entendiendo lo que Dios le está mandando a hacer a uno. Y si uno va con ellos, ellos lo van a detener. ¿Cuánta gente en el camino a veces te está deteniendo? Porque Dios no quiere que vayan más allá con usted, pero usted insiste en llevarlos a ellos. Y entonces Dios quiere hacer a través de esto que Abraham entienda todo esto. Pero el asunto aquí es: ¿qué pasó durante esos 3 días? Fueron los mismos 3 días que Jonás duró dentro del pez. Fueron los mismos 3 días que Jesús tardó para ser crucificado, muerto y resucitado. ¿Qué es lo que pasa con los 3 días? Porque los 3 días representan muerte y resurrección. Hay algo y la palabra de Dios dice en Oseas 6:2:
precisamente lo mismo. Hay una palabra profética, Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Yo no sé cuál es el monte que hay gente que está subiendo aquí. Yo no sé cuánto ha pasado durante ese camino y lo que has estado viviendo a través de ese camino. Yo siento que yo he estado atravesando un Moria de 3 años. Porque mis últimos 3 años, a pesar de que he visto cosas muy geniales de Dios, no han sido muy bonitos. Han sido años de sacrificio, han sido años de procesos, de errores, de pruebas tras pruebas. Y yo creo que estoy llegando en el 2024 a la punta del Moria, pero yo tengo que decidir cómo voy a descender de ese lugar. Porque una cosa es ir, pero otra cosa es regresar. Abraham fue en aflicción, fue en tristeza, fue en obediencia, fue bajo el fuego de la prueba, fue bajo el pensamiento de que iba a obedecer, pero amaba a su hijo. Abraham iba adorando, porque no podía hacer otra cosa en el camino. Todos en nuestro peregrinar por el camino del Señor emprendemos esta subida a Moria. Dios me mostraba que todo creyente tiene que ir a Moria. Tiene que ir a Moria para encontrarse con el sacrificio. Tiene que ir a Moria para que algo se muera en su camino hasta la cima. Tiene que ir a Moria para encontrarse con Dios. Pero tiene que ir a Moria porque lo que le espera al descender es más grande que lo que vio cuando subió. Y entonces, Moria, debemos ir a sacrificar ahí algo. Y este se convierte en el monte del sacrificio. Pero no solo pensar en lo que espera en la cima, sino en el trayecto. A veces nosotros en medio de las pruebas queremos llegar al final y pensar en lo que va a venir después de eso. Pero no estamos viendo lo que está pasando en el camino, lo que estamos viendo en el camino. Perdemos de vista el viaje. Y es ese viaje interesante que a Abraham le podía durar 2 días, pero le duró 3. Quien formó el carácter en él y le entregó el título de padre de la fe, que le fue contado por justicia porque creyó. Y dice Hebreos que Abraham creyó que si Dios le había dado a su hijo, también se lo podía devolver de entre los muertos. Entonces, subir Moria va a representar la angustia y la aflicción de no conocer el plan de Dios, solo obedecerlo. Porque Dios no está esperando que usted entienda el plan, Dios está esperando que usted obedezca el plan. Así que yo muchas veces no voy a poder entender en este camino lo que está sucediendo en mi vida. ¿Por qué se murió aquí? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué caminó por ahí? ¿Por qué se fue de la iglesia? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué habló mal de mí? ¿Por qué me hirió? ¿Por qué hizo? Yo no sé lo que haya estado pasando. ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí lo otro? Lo que yo sé es que yo puede ser que no entienda el plan y no soy llamado a entender el plan, pero lo que sí tengo que hacer es obedecer el plan. Dios me habla a mí de que yo tengo que mantenerme firme en medio de ese plan, pero no tengo que cuestionar el plan, solo tengo que obedecerlo. Porque obedecer va a hacer que algo en mí se muera. Que se muera mi humanidad, que se muera mi carne, que se mueran mis deseos, que se mueran mis sueños y ambiciones personales, para que nazcan en mí lo que Dios quiere desarrollar, lo que Dios quiere que se vea. Avanzar cada día sin saber cómo terminará, pero confiar en que si Él nos encargó esta misión, algo está a punto de hacer. Usted puede ser que haya estado atravesando los días más distantes, que usted haya sentido a Dios que está años luz de su vida, pero no es así, porque el plan de Dios nunca ha sido alejarse de usted, y el plan de Dios nunca ha sido desecharlo a usted. Más bien, por otro lado, el plan de Dios tiene que ver con la manera en la que te muestra la visión, que te convenza de que tú tienes que permanecer y que tienes que estar allí.
Que te va a costar, te va a costar. Que vas a llorar, vas a llorar. Que vas a sufrir, vas a sufrir. Pero si permaneces. Pensemos cómo Abraham, cómo habrán sido esos días para Abraham. Pensemos por un momento como seres humanos, ¿cómo habrán sido esos días para Abraham? ¿Cómo habrá sido preparar ese altar y acostar a su hijo allí? Porque leerlo es una cosa, pero vivirlo es otra cosa. Tener que poner un hijo ahí en el altar y las piedras y todo, y saber que no solo era prender un fuego y verlo quemarse vivo, él tenía que degollarlo. Porque tenía que correr la sangre como un cordero. Pensemos humanamente qué sentía Abraham construyendo esas piedras con su hijo, y su hijo ayudándole a traer las piedras y montando todo, y el mismo chiquito cargó la leña en los hombros en el camino. Usted se imagina el chiquito caminando adelante con la leña y Abraham viéndolo. Yo personalmente digo que yo iría llorando. Vuelvo a ver a mi hijo y lloraría. Lloraría pensando que tengo que ir a sacrificarlo, que tengo que entregarlo. Pero esa obediencia de Abraham, esa innegable obediencia de Abraham, ¿cómo deberíamos nosotros imitar esa obediencia que está por encima de cualquier cosa, que está por encima de cualquier plan, de cualquier comentario negativo de alguien? Porque hoy, cuando obedecemos a Dios, somos juzgados. Hoy, porque obedecemos a Dios, la gente nos señala porque no entiende lo que estamos haciendo. Hoy, porque obedecemos a Dios, estaremos expuestos a cosas que nadie entiende. Pero ni yo entiendo, ni usted entiende, pero sí el que nos mandó entiende. Y lo único que nos pide Él: obedece, obedece, porque tú subirás a ese monte, pero un día vas a bajar. Y cuando bajes, ya no será el mismo monte que subiste, no será el mismo corazón, no será la misma fuerza que tenías. Nosotros no hemos pasado por allí quizás, porque el camino hacia Moria es un camino de confianza. Es un camino de que sí, podía ver al hijo con la madera, podía ver el altar, podía tenerlo allí, pero en todo momento obedeció, pero también confió. Dios hará algo. Eso es confiar. Dios hará algo. No lo veo, no lo siento, no lo estoy percibiendo tan cerca, pero algo en mí me dice profundamente: Dios hará algo. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo en Moria, porque eso significa Moria, considerado por el Señor. Quien esté subiendo a Moria en este momento debe sentirse así, considerado por el Señor. No llamó, no te puso a subir cualquier monte y no escogió a cualquier persona para hacerlo. Quien esté atravesando un monte como este en este momento fue considerado por el Señor para hacer eso. Fuiste llevado al monte de la consideración. No te estoy llevando ahí porque tú seas alguien que yo voy a desechar. No te estoy llevando ahí para decirte que tu ministerio se acabó. No te estoy llevando ahí para decirte que todo está mal en tu vida. Te estoy llevando ahí porque te quiero mostrar la panorámica de lo que voy a hacer contigo, de lo que va a venir a tu vida, de lo que va a suceder en los próximos años de tu vida. Gracias por alegrarse. Ese viaje que podría realizarse en horas, a veces se va a convertir en días. Y que podría realizarse en días, a veces se convertirá en meses y años. El hecho de que Abraham durara 3 días cuando el camino era de 2 días, me dice que esa es la extensión que nosotros vivimos a veces en medio de esto. Es la agonía, es el dolor, es la angustia, es la aflicción que como humanos experimentamos al ser probados.
Es eso lo que nos hace sentir que el viaje ha sido largo, pero el trayecto era corto. Dependerá de la actitud de tu corazón cuánto durará ese viaje. Cuanto más rápido emprendas el aprendizaje de lo que estás viviendo, más rápido entrarás en la dimensión de lo que Dios te quiere dar. Si Abraham hubiera sabido que esto iba a pasar, Abraham hubiera subido ese monte posiblemente en un día. No hubiera parado, ni hubiera dormido, hubiera llegado hasta arriba en un día. Y usted y yo, si supiéramos que mañana la prueba se va a acabar, si hacemos una cosa, le aseguro que la haríamos. Pero el no saber qué va a pasar es lo que nos hace a veces alejarnos de la cercanía, del cumplimiento de las cosas. Entonces el llamado que Dios nos hace a nosotros realmente es, hermanos, sométete, ríndete a mi plan, obedéceme, deja de cuestionarme, sube el monte, dame el sacrificio, dame que se muera lo que se tenga que morir, porque lo que te voy a dar es más significativo que lo que vas a perder. Subir Moria va a representar la angustia y la aflicción de no conocer el plan de Dios, pero sí de obedecer. Abraham subió Moria, pero descendió Jireh. Sí. El lugar considerado por Dios se transformó en el lugar donde Dios provee todo lo que necesitas. Yo vine a hablarle a gente que va a transformar su monte hoy. Vine a hablarle a gente que toda la introducción que le hice de este mensaje fue para que entendiera que Dios te está llevando ahí para que transformes el monte, para que lo que se veía difícil, aflicción, sufrimiento, dolor, ahora baje el monte en provisión, en bendición, en gloria. Shatarabamama. El monte por el que subió no fue el mismo por el que bajó. El monte que estás subiendo no es el mismo que vas a bajar. Va a ser transformado. Porque subió en angustia y tristeza, pero descendió en gozo, fortaleza y con una promesa en la mano. Moria se sube en obediencia, pero se baja en gloria. Eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. En el versículo 14, Génesis 22, 14, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Pero no se llamaba Moria. ¿Qué lo hizo cambiar el nombre del lugar? ¿Qué lo hizo cambiar el nombre del lugar? Que cambió la atmósfera. La atmósfera era de tristeza, era de sacrificio, era de muerte. Pero cuando Abraham obedeció hasta el final y puso el cuchillo cerca de la garganta, los cielos se abrieron, el ángel descendió y le dijo: no lo mates, ya he visto tu corazón, ya he visto. Hay gente aquí que está siendo vista por Dios ahorita, está siendo mirada por el ojo de Dios. Y Dios le está diciendo esta noche: detente, es suficiente, he visto tu corazón, ha llegado el tiempo donde te voy a bendecir. El monte, en el monte de Jehová será provisto. Cambió el nombre del monte. Ese monte fue transformado por la obediencia de un hombre. Dios no te está llevando a ese monte y estás pasando por eso para destruirte. Te está llevando para que transformes el monte, para que cambies la circunstancia, para que mudes el tiempo que estás viviendo en ese lugar. Ese monte fue transformado. La bendición vino después de esa prueba. La bendición viene siempre después de la prueba. Está pasando prueba, entiéndalo, dése cuenta, recíbalo. Después de una prueba siempre hay una bendición.
Y en Génesis 22, 20, en el versículo 20, el capítulo 22, dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo. ¿A qué cosas? ¿Después de qué cosas? Después de subir el monte, después de ver al Cordero, después de oír la voz de Dios a través del ángel, después de ver al Cordero, sacrificarlo, ofrecerlo, cambiarle el nombre al monte. Ya no se llamaba Moria, ahora se llamaba Jehová Jireh. Cambió todo cambió. Él va a empezar a descender, y cuando él empieza a descender, dice que después de estas cosas viene una noticia. Fue dada una noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos, a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel el padre de Abraham, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf, pobrecitos los nombres de ellos, y Betuel. Y puedo seguir leyendo, porque lo que está hablando es que dieron a luz, que se multiplicaron. La descendencia, la familia de él que estaba en el otro lado. Una casa de esterilidad se volvió una casa de fertilidad. Bajó Moria, no, bajó Jireh, y vino la provisión, y vino la fertilidad a la familia. ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios? Multiplicaré tu descendencia, te bendeciré, y los que te bendijeren serán bendecidos. Léalo en el capítulo 20, ahí está la promesa, porque obedeció. Hay una promesa que se recibe cuando se baja Jireh. Y así como se dio esa noticia, se va a dar la noticia en tu vida. Porque será así después de estas cosas. Después de estas cosas. Después de estas cosas. Vendrá noticia a tu vida. Que soltará el Señor aquella que tanto estabas esperando. Yo no sé qué será, porque no voy a batear aquí que fuera lo que Dios te diga. Pero a cada uno ahorita mismo en su espíritu está sintiendo la voz de Dios que le está diciendo algo que usted es lo que estaba esperando. Y este es el tiempo para que a alguien aquí se le está transformando su monte hoy. Alguien aquí se le está transformando su monte hoy. Lo que era Moria, lo que ha sido considerado para tu vida, ahora se va a bajar en el monte del que ha provisto todo. La provisión de Dios viene sobre tu vida. Viene un tiempo, iglesia, tiempo de milagros. Dios transforma tu monte hoy. Del monte de la aflicción al monte de la provisión, del monte de la esterilidad al monte de la fertilidad. Alguien póngase de pie esta noche y levante manos y reciba esa palabra.